Ya la traje. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de nuestro Diálogo de Saberes 2.0. El día de hoy la temática que abordaremos es vivencias y desafíos de las familias en el contexto de pandemia. Nos acompañan hoy dos panelistas, les voy a presentar. Está con nosotros Marta Cecilia Ruiz. Ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora en Flaxo, Ecuador, investigadora en temas de migración, género y sexualidad. Bienvenida, Marta Cecilia, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Nos acompaña también María Isabel Miranda Orrego. Ella es psicóloga, profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es coordinadora del proyecto Dispositivos de Parentalidad de PUSE y UNICEF. E investiga también temas de parentalidad, cuidado, infancia e interculturalidad. Bienvenida, Isabel. Gracias por acompañarnos. Gracias, Noel. Mucho gusto estar acá con ustedes. Un gusto también. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a recordar un poquito la metodología de estos espacios. Yo voy a estar planteando algunas preguntas. Isabel y Marta nos van a ir acompañando con sus reflexiones respecto a lo que vayamos compartiendo aquí. Y es muy importante la participación del público, así que les invitamos a que si tienen preguntas también las hagan, o si hay alguna reflexión que quisieran compartir a propósito de lo que estemos mencionando en este espacio, también nos la hagan llegar a través de Facebook, colóquenlo en los comentarios y estaremos recogiendo sus inquietudes y sus preguntas también en este espacio. Así que les invitamos a participar. Bien, dicho esto, vamos a iniciar entonces con una primera pregunta que abra este espacio de diálogo. Puede iniciar quien desee, Marta Cecilia, Isabel, quien desee puede iniciar comentándonos. Y un poco la primera reflexión que queríamos plantear un poco a propósito de esta idea de la familia, de qué entendemos por familia. ¿Sí? Tenemos a veces estas ideas de familia única, ¿cierto? O este modelo de familia quizás ideal, ¿no? Papá, mamá, hijo, hija, y eso es a veces como la idea que tenemos en mente y que muchas veces, si es que no es exacta esa, entonces pensamos que hay quizás ahí algún inconveniente con respecto a esas familias. Entonces, queríamos preguntarles cómo miran, cuál es su perspectiva de esta idea de familia y también cómo podríamos avanzar quizás hacia un modelo más inclusivo de lo que son las familias. Quien desee puede iniciar comentando. Como quieran. Si quieren, ¿empiezo? ¿Sí? Sí, adelante, Marta Cecilia. Bueno, entonces, bueno, primero, gracias por la invitación. Yo tengo que partir diciendo que digamos, yo no soy investigadora exclusivamente de temas de familia en sí mismo, ¿no? Aclaro eso, sino que he entrado al tema de la familia por los otros temas que yo estoy investigando y donde me especializo, y uno de esos es el tema de migraciones, ¿no? Entonces, justo partiendo del tema de migraciones, yo creo que me atrevería a decir que en efecto existe en la sociedad un imaginario no solo de una familia única, de un solo tipo, ¿no? Sino también creo que hay también una idea de que los otros tipos de familia que todavía no se reconocen, muchas veces son vistos como un problema, como una desviación, ¿no? Con esta idea de familias disfuncionales. Es decir, no reconocemos la diversidad de las familias y cuando cuando miramos esa diversidad, las miramos como si fueran una especie de anomalía, algo que se deriva, que se aleja del parámetro, de la norma, ¿no? De la familia, entre comillas, normal. Y por eso es que digo que a veces vemos esas variaciones, no como variaciones, como diversidad, sino más bien como anomalías, como la disfunción de la familia, ¿no? Yo comparto esto porque cuando
empecé a investigar el tema de migraciones justamente cuando hubo aquí en Ecuador una crisis muy fuerte a finales de, digamos, al inicio de este siglo, ¿no? Y había una grandísima emigración de familias, de personas ecuatorianas hacia España, por ejemplo, ¿no? Ustedes se acordarán con la crisis bancaria, etcétera. Entonces hubo una gran migración que ya no se concentraba en unas zonas del país, sino en varias, y hubo migración ya no solo de hombres, sino también de mujeres, y entonces se comenzó a hablar justamente de familias desestructuradas, familias disfuncionales, hijos abandonados, madres desnaturalizadas porque dejaban a sus hijos y a sus hijas, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que para me parece importante que antes de ponerse a pensar cómo apoyar a las familias en este nuevo contexto que se vive, sí sería importante pensar y repensar un poco críticamente estos modelos que tenemos, estas ideas que tenemos de familia. Entonces, la primera yo diría es esta noción de familia única, cuando incluso ya existen muchas información estadística que muestra que las familias son muy variadas, ¿no? Son familias a veces sin hijos, ¿no? Cada vez más las personas, parejas jóvenes no tienen hijos, son familias monoparentales, ¿no? Encabezadas en gran medida por mujeres, ¿no? Mujeres solas, ¿no? Divorciadas, separadas, solteras, etcétera. Y también hay familias, siguen habiendo, como siempre ha habido, esas familias extendidas, ¿no? Con los abuelos, las tías, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que esta es la primera idea que deberíamos repensar, que no solo son diversas, sino que además pensemos de eso diverso como justamente como la parte de la diversidad de las familias que siempre ha habido y que sigue habiendo y que se sigue volviendo todavía más diverso y no como una desviación, ¿no? Y lo segundo, así muy rápidamente, es que me parece que también hay una noción bastante idealizada de la familia, es decir, lo que quisiéramos que esa familia sea, este deber ser, ¿no? Que incluso está muchas veces en los marcos legales, como por ejemplo esto de que la familia es el espacio natural de protección y de desarrollo. Y claro, esto quisiéramos que sea, pero lastimosamente, y esto es importantísimo reconocer y quizás pensarlo un poco más, que es que las familias no solo no son esos espacios siempre seguros, sino que son espacios donde sus diferentes miembros están ubicados de una manera, digamos, inequitativa, ¿no? Podemos pensar en que las familias todavía son espacios jerarquizados, ¿no? Quizás ya no tan como una pirámide, ¿no? El padre, la madre, los hijos, pero todavía bastante jerarquizados, donde las decisiones, digamos, no todos los miembros tienen el mismo poder de decir cómo se organiza la vida familiar, pero además, entonces, por un lado, jerarquizaciones, ¿no? Y por otro lado, también relaciones de poder dentro de la familia, ¿no? Relaciones de poder que vienen justamente de estas posiciones jerarquizadas y relaciones de poder que pueden terminar en relaciones violentas, abusivas, y es otra cosa que también las estadísticas nos están mostrando, ¿no? La violencia familiar dentro del hogar cuestiona esta idea idealizada del espacio familiar como un espacio de protección. Entonces, quizás estos dos elementos me parecen que pueden ser importantes a tomar en cuenta para saber cómo apoyar a esas familias diversas y a esas familias que lastimosamente todavía están jerarquizadas en términos de género y de edad, ¿no? Esas ideas por ahora. Yo también quisiera decir algo, no sé si se puede. Bueno, Adelante, adelante, Isabel. sí, bueno, en primer lugar agradecerle a las personas que se conectaron, que están conectadas, a los papás, mamás, profesores también de toda la red de Fe y Alegría, que nos dejan entrar a su casa y nos dejan entrar también con estas reflexiones
de manera muy humilde, ¿no? Porque finalmente a mí me parece que esa pregunta sobre los modelos es una pregunta súper difícil porque tiene que ver con cómo la familia, yo lo voy a explicar más desde el lado psicológico, cómo las familias lo viven. Ujú. Entonces, en ese sentido, quizás ahí hay una pregunta muy importante. ¿Cómo yo vivo ese modelo? ¿Cómo se vive ese modelo en mi casa? ¿No? Y aquí yo quiero entrar con algunos temas, ¿no es cierto?, que también mencionó Marta y que me parecen muy importantes y que tiene que ver con, por supuesto que en la sociedad hay muchos ideales, hay distintas sociedades, distintos contextos, el contexto de hoy nos hace pensar otras cosas de la familia, ¿no? Hay comunidades que lo resuelven de otra forma, es decir, es mucho más comunitarios, hay sociedades, ¿no es cierto?, en que el cuidado de los hijos es más individual, ¿no? Eh, y en ese sentido quisiera traer dos cosas. Uno, pensar que también este modelo de familia, como este modelo el que soñamos, el que tenemos como ideal, ¿no es cierto?, como de llegar a ser, ¿no es cierto?, muchas veces eh, tiene que ver con una sociedad en la que estamos, que esta sociedad y el ritmo en el que nosotros estamos nos ubica en una posición súper incómoda. Y con incómoda me refiero a que sí, si bien es cierto, es muy personal, pero también es incómoda en el sentido de que los vínculos, o sea, cuando se nos dice dónde nos vamos a vincular, es dentro de la familia. También en las escuelas, bueno, eso es lo que más hemos resentido en este tiempo, ¿no? Con los niños y con el cierre de las escuelas de manera presencial. Pero también tiene que ver con que es estamos en un sistema en que no nos ayuda a vincularnos. Por una parte, se nos exige de manera ideal vincularnos, que uno le habla a los niños, ¿no es cierto?, que se acerque, que vivir un ambiente familiar, ¿no es cierto?, de acogimiento, de sostenimiento, de compañía, pero por otra parte tenemos como en lo real, ¿no es cierto?, muy pocas condiciones que nos ayudan a sostener eso. Es decir, y yo me pregunto y voy a decir cosas un poco conflictivas, ¿no? Voy a decir algunas cosas, si me lo permiten, pensar en esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué normativas nos han ayudado en este tiempo para estar en familia, por ejemplo? ¿Qué flexibilidades han habido en este tiempo de la pandemia? Es decir, hay una exigencia de que aquí vivamos los lazos, ¿no es cierto? De que nos queramos, de que yo pueda escuchar a mi hijo, acompañarle a hacer las tareas. Pero bueno, ¿y qué flexibilidad habido en el trabajo sobre esto? ¿Qué no hemos planteado como sociedad para apoyar esto? Uno, por una parte. Y por otra parte, en el sistema que vivimos, como lo dice Marta, ¿no es cierto? A mí me hace pensar mucho en esta idea de que también vivimos en un sistema que genera mucha violencia en sí mismo, el sistema, por una parte. Entonces, y esta violencia marca algunos roles de género, es decir, por ejemplo, sobre todo con el tema de la mujer, a la mujer se le exige mucho más hacerse cargo de esta parte de la familia, ¿no? De los hijos, del cuidado, del amor, y en este sentido esta sociedad también nos valora mucho el tema de la eficiencia, de la evidencia, muy bien me van a decir los profesores, y nosotros que trabajamos en una universidad, cuánto pesa la evidencia, ¿no? Es decir, y también con los hijos, ¿no? Es decir, hay que ser muy eficientes, ¿no? Es decir, tenemos como la sociedad encima diciéndonos, bueno, rinda, ¿no es cierto? Con los niños, ¿cuántos niños llegan a programas de neuroestimulación que no lo necesitan? Pero también aquí entran todas las preocupaciones que la sociedad nos va diciendo. Muchos papás nos comentan a nosotros, bueno, quiero que mi hijo sea más inteligente, quiero que sea el más inteligente. Entonces también eso nos hace pensar que estamos en un sistema que nos hace competir, ¿no? Que nos hace competir y sobre todo que hace competir muchísimo a las mamás en cuanto a quién es mejor mamá, quién ama mejor, quién tiene más felicidad como mamá. Y esta idea de la felicidad también es algo que se nos exige hoy en nuestra sociedad. Ya hablaremos después de lo que pasa en la pandemia y cómo lo vemos. Y lo último que quería decir es que estos ideales, nosotros hace 2 años estuvimos trabajando en un estudio y le preguntábamos a los papás, trabajamos con 200 papás ecuatorianos, ¿cuáles son los ideales de ser papá? ¿Cuáles son los ideales de ser mamá? Y ahí es muy llamativo, y aquí yo lanzo esta pregunta también para que los papás y las mamás nos ayuden con estos temas. Y una de las grandes respuestas es, para la mamá, ¿no es cierto?, para las mujeres, se les pide, ¿no es cierto?, ellas decían ser abnegada, sacrificada, ¿no es cierto?, devota. Eso es lo que ellas más sienten, ¿no es cierto?, que se les está solicitando. Por lo demás, que se sentían muy cómodas con esto, ¿no?
Y para los papás se les pedía, ellos mismos decían, trabajar, ser proveedor, ser duro, el que le habla a los niños, ¿no es cierto? Y como último punto, el de los afectos, pero no era tan importante. Entonces yo creo que estas dos cosas, como los valores que tienen que ver con los modelos en los que vivimos, nos invitan a pensar, ¿qué será que estamos viendo? ¿Cómo estamos viviendo esto? ¿No? Bueno, hasta ahí nomás llego yo y de ahí podemos seguir conversando. Gracias. Bien, muchísimas gracias, gracias por todas estas reflexiones, este amplio panorama que nos han dado para iniciar, ¿no? Partiendo de las familias diversas, y también las exigencias que tienen las familias, las posibilidades reales que tienen también de, de acercarse a ese ideal o a eso que se espera de las familias como tal. Eh, y bueno, las difíciles condiciones que también creo que se han agudizado en este tiempo. Entonces, queríamos justamente, partiendo de estas ideas que me ha parecido súper interesante escucharles, adentrarnos en lo que ha supuesto la pandemia como tal para las familias, ¿no? Porque si esto que veníamos hablando quizás es algo que igual sucedía antes, ¿no? Las condiciones difíciles, complejas que tienen las familias, estos ideales, estos modelos de familia y demás, es algo con lo que ya venimos desde antes, pero ahora ya situándonos en este contexto de pandemia, queríamos consultarles cómo han experimentado, cómo visualizan ustedes que han experimentado las familias este tiempo de pandemia, ¿no? Como qué situaciones particulares han tenido que afrontar y cómo es la dinámica familiar o cómo se ha visto afectada, ¿no? La dinámica familiar bajo el contexto de pandemia. Eso queríamos también consultarles. Entonces, eh, Marta Cecilia, adelante. A ver, entonces, solo tener un antecedente para responder a lo que planteas, y es, me parece importantísimo tener claro que cuando hablamos de familia, no hablamos de una esfera separada del resto de la sociedad, ¿no? Es decir, eso es importantísimo porque hay esta idea de pensar como las diferentes esferas de la sociedad como muy separadas. Entonces, tenemos la familia dentro de esta esfera de lo privado, de lo íntimo, y luego tenemos una otra esfera que es la pública, donde está todo, la economía, la política, etcétera. Y esto me parece que es bastante falso, ¿no? Es una visión bien eh, compartimentalizada y dicotomizada de la sociedad, como si hubiera diferentes esferas separadas y como si lo público y lo privado no estuvieran entrelazados y mutuamente alimentados. Entonces, las familias, de hecho, su conformación misma, ¿no? Y sus dinámicas están intrínsecamente influenciadas por las dinámicas de la sociedad. Entonces, cuando yo mencionaba familias diversas, esta diversidad de las familias ha sido también fruto de la diversidad, digamos, de las dinámicas que se han dado dentro de la sociedad, como el hecho de que las mujeres han salido al mercado laboral a trabajar, ¿no? Y entonces esto también ha tenido impactos dentro de la familia, ¿no? Uno de estos impactos ha sido que las mujeres no han dejado de ser las, digamos, quienes más hacen las actividades dentro del hogar, ¿no? Domésticas, de cuidado y ahora de apoyo por ejemplo, en las tareas escolares. Entonces ellas están trabajando en su trabajo remunerado y trabajando dentro en su trabajo no remunerado y están sobrecargadas, ¿no? Si ya lo estaban antes, ahora están triplemente sobrecargadas, ¿sí? Entonces, este tema de siempre pensar en la familia como directamente también influenciada por las dinámicas sociales. Otra es el tema de la economía, de la situación económica de la sociedad y las familias. Las familias también han sido impactadas por esto, ¿no? Es decir, en los momentos de crisis se ha visto, ¿no? Y aquí traigo a colación estudios que se hicieron, por ejemplo, después de la crisis financiera del 2008 y 2009 que impactó fuertemente a España, por ejemplo, se vio estudios de cómo muchos jóvenes, hombres y mujeres que habían salido a vivir fuera habían dejado a la familia del padre y la madre, se habían independizado, ¿no?
a temprana edad, como sucede en Europa, tuvieron que volver a vivir con sus padres y madres por la crisis, ¿no? Entonces, las dinámicas económicas impactan directamente y ahora estamos viviendo en un momento de fuerte crisis económica que va a impactar también a esos hogares, ¿no? Pero hogares que ya estaban afectados por las desigualdades sociales que tienen países como Ecuador y otros países de la región, ¿no? Y esto tiene impactos directos. Por ejemplo, ya se ha hablado de la deserción escolar, ¿no? Altísima que hay. ¿Por qué? Porque muchas familias, sobre todo rurales, no pueden, no tienen medios para conectarse digitalmente, ¿sí? Tampoco tienen los aparatos electrónicos que se requiere para eso, ¿no? Las familias cuentan con una o dos computadoras, un par de teléfonos y no pueden conectarse. Entonces, el impacto de las desigualdades económicas y sociales y que están exacerbadas con la crisis económica actual va a tener esos impactos, al igual que esas relaciones inequitativas entre hombres y mujeres, por ejemplo, que hacen que quienes van a tener que quedarse sobrecargadas de trabajo ahora dentro del hogar para hacer sus tareas remuneradas y no remuneradas y acompañar a los hijos son las mujeres que van a estar sobrecargadas y quizás, digamos, desbordadas para poder apoyar adecuadamente a sus hijos e hijas. Y lo último sería que lo que se ha visto también antes de la pandemia y que ha sido exacerbado ahora, porque habría que tener cuidado en pensar que todo lo que vivimos ahora en pandemia es nuevo. No es nueva la crisis económica, no son nuevas las inequidades sociales y la violencia dentro del hogar, etcétera. No es nueva esa pobreza que enfrentan muchas familias, no es nueva, simplemente han sido exacerbadas. Entonces, otra información que se tiene es que la violencia intrafamiliar ha crecido en el momento de pandemia. Ya era bastante preocupante, ¿no? Y ya se nos decía que los momentos de mayor relación o convivencia dentro de la familia, por ejemplo, los momentos de vacaciones, etcétera, eran momentos donde, así como había mayor convivencia, también había mayores roces, tensiones y violencia. Y ahora estamos viviendo en un momento de confinamiento obligado que hace que justamente haya mayor convivencia dentro del hogar y por lo tanto mayores niveles de violencia. Entonces yo diría que hay estos factores de cómo impacta la crisis económica en los hogares, las desigualdades y también los conflictos al interior de la familia que pueden ser desde los más suaves hasta los más, digamos, graves, como problemas de violencia intrafamiliar, incluido el tema de violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eso por ahora. Ujú. Em, Sin duda, los datos que tú nos traes, Marta, son sumamente importantes porque justamente la educación, el tema de la violencia han sido como dos indicadores como muy graves también, ¿no? Que nos alertan. Y en ese sentido, bueno, a nosotros en la clínica hemos visto también diversidades. Si bien es cierto, hay familias muy, muy, muy tocadas por esto, también hay otras familias que eh, hay diversas situaciones, es decir, cómo cada familia lo ha vivido. Por supuesto que hay una situación muy dolorosa, se han despertado muchos dolores, diría yo, en la convivencia con los otros, porque, a ver, una cosa es ver a la familia un ratito, ¿no? Después de que uno llega del trabajo, ¿no es cierto? Que los niños están en la escuela, ¿no es cierto? Los adolescentes están con sus amigos, ¿no? Pero otra cosa es convivir las 24 horas y obligadamente. Creo que cuando hay una obligación nos pone como en un ambiente muy difícil porque de alguna forma nosotros sabemos que en las relaciones con los otros es muy difícil cuando hay una obligación. Es decir, a nadie, no se le puede obligar a alguien querer ser mamá de un niño, no se le puede obligar a un papá querer ser papá de un niño. Es muy complejo porque pasan cosas ahí muy duras y muy dolorosas. Entonces, sin duda, para muchos
papás y mamás este tiempo, y lo digo porque nosotros lo hemos escuchado también en algunas experiencias que hemos tenido, para muchos papás y mamás ha sido una experiencia muy bonita. Y lo digo así porque para muchos de ellos es así, ¿no? Es decir, y lo voy a poner en ejemplos, niños que no escribían ni multiplicaban, bueno, resulta que parece que estando con mamá en casa o, ¿no es cierto?, en un ambiente que tiene más tiempo, qué sé yo, no sé qué ha pasado allí, empezó a multiplicar, empezó a hacer cosas. Pero resulta, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un vínculo, ahí hay algo que se formó, hay una mirada, ¿no es cierto?, que no se había dado, hubo un encuentro. Pero para otras familias, sin duda, como con estas estadísticas, tenemos el año pasado habían 80.000 denuncias de casos de violencia y eso es muy alarmante. También para papás que no eran violentos con sus hijos, el estrés, el agotamiento, ¿no es cierto?, los empuja y los pone en una encrucijada también muy dura y muy dolorosa para ellos, ¿no? Es decir, a mí me parece que también cuando miramos el tema de la violencia, tenemos que, para nosotros, ¿no es cierto?, en psicología siempre miramos qué es lo que pasa del caso a caso. Y para muchos papás ha sido muy, muy, y digo papás y mamás, ha sido muy doloroso decir, yo no soporto a mi hijo, o no sé cómo tratarlo, o mi única forma, por ejemplo, mamás que nos contaban y nos decían, yo no soporto verlo sin hacer nada. Es decir, lo tengo que tener trapeando la cocina, ordenando la ropa, no lo puedo ver sin nada y al mismo tiempo me pasa eso y me cuesta mucho hacer algo con eso. Entonces, sin duda es un tiempo en que nos ha obligado, y volvemos a ese tema, ¿no? A mirar a nuestros niños, mirar a la pareja y mirarse a uno mismo. Y eso es muy duro. Es muy duro porque no necesariamente, o sea, antes teníamos distracciones, es decir, muchas mamás iban a, ¿no es cierto?, a este programa de estos bailes que se hacen en los parques, es decir, tenían otros contactos, conversaban con la profesora, aparecía un vecino a saludar, veían a la abuelita, en fin, es decir, había un mundo de red. Pero ahora, eh, o sea, y ahora que se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Porque llevamos más de 14 meses en esto, es muy desesperante y esta situación muchas veces se vuelve agobiante, ¿no? Es decir, y nuevamente y sumado a toda la carga laboral, ¿no? Y tratar de ser profesor, doctor, médico, psicólogo, como nos dicen muchos papás y mamás, es muy complejo. Entonces, pienso que este es un tema como muy importante porque no hay distracciones, es decir, al estar en casa como que estamos como obligados a mirar en el que han pasado muchas cosas. Una de ellas, y es uno de los grandes temas que a nosotros nos preocupan, tiene que ver con el retroceso de los niños en cuanto a sus decisiones. Es decir, niños que dormían solos, ya no duermen solos. Hoy volvieron a dormir con los papás. Niños que antes tomaban pequeñitas decisiones, como que qué se llevan a la escuela, qué quieren colocar en su mochila, ya no tienen decisiones. Entonces, no hay espacios, no hay distancias, los niños no saben reconocer el día de la noche, ¿no es cierto? El estar encerrado en una casa cuesta mucho diferenciar cuándo es sábado, cuándo es domingo, cuándo es feriado, es decir, eso también a nivel psicológico nos afecta, por supuesto que sí. Entonces tenemos a papás con una muchísima exigencia, ¿no? De poder marcar estos ritmos en los niños, porque niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes están en una relación de dependencia. Y eso, es decir, a nivel legal, ¿no? Y a nivel psíquico, esto es sumamente importante saberlo. Es decir, niños, niñas y adolescentes, aún más bebés, ¿no? Necesitan un adulto, adultos que estén ahí. Entonces esto es súper complicado, ¿no? Porque ¿cómo están? Antes tenían quizás más posibilidades. Ok, a lo mejor mamá el día de hoy tuvo un día no tan bueno. Bueno, a lo mejor, qué sé yo, vio a su profesora o en fin. Es decir, tienen mayor diversidad de acceso de red de protección. Pero en este caso, la gran mayoría de tareas está puesta en la familia. Me estoy refiriendo a papás, mamás o abuelitas también, ¿no? Abuelos, muchos abuelos, tíos, que en este tiempo han hecho de papás y mamás. Entonces, eh, me parece que es muy complejo y es un tiempo en el que también nos hemos juzgado de más. Y lo digo a nivel clínico porque ha aumentado obviamente radicalmente el tema de los diagnósticos de angustia, ansiedad y depresión. Y eso es muy injusto. Para nosotros nos cuestionamos mucho a nivel ético esto. Porque es una época que si pasáramos un test a las personas, hoy el día de hoy, por supuesto que todos saldríamos con síntomas ansiosos, todos saldríamos, o sea, me incluyo.
¿no? Entonces es muy injusto decir, bueno, estoy deprimido. Bueno, claro, o sea, ¿y qué pasa? O sea, claro, por supuesto que hay recursos que están eh, con recursos difíciles con los que trabajar. Estamos mirando la muerte a los ojos en este tiempo. Duelos no resueltos, muertes, miedo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar afectados, no? Entonces, a mí me parece que es un escenario, si bien es cierto, para algunos papás muy favorable, ¿no? Para otros y a otros que les da mucha vergüenza decir esto, muy complejo, altamente complejo y de mucha culpa y vergüenza. Entonces, a mí me parece que ahí hay un tema a mirar y a trabajar. Eso. Ujú. Muchas gracias. Bueno, a mí me pareció igual, nuevamente muy interesante lo que están comentando y me recuerda un poco también a una investigación que estuvimos haciendo en Fe y Alegría, justamente por este lado también como positivo que a veces mencionan las familias. Muchas familias señalaban que ha contribuido también a las dinámicas familiares o al acercamiento a los vínculos. En general, como la dinámica familiar, sienten que ha favorecido, a pesar de todo lo que estamos mencionando, ¿no? Y eso es, también a mí me pone un poco en cuestionamiento, porque digo, a pesar de todo este difícil panorama, de estas emociones y sentimientos que han aflorado, la mayoría señalan como algo que ha favorecido, es decir, eh, y recuerdo un poco lo que decía al inicio Isabel, ¿no? Todas estas presiones y esta imposibilidad a veces de convivir en familia, ahora se ha posibilitado a pesar de todas estas, y gracias a eso, digamos, a pesar de todas estas circunstancias, lo vemos como algo favorable o estamos rescatando aspectos favorables, ¿no? Creo que cabe como que cuestionarse un poco eso, ¿no? Porque si es que en algún momento volvemos también a la dinámica que solíamos tener, si es que eso nos llega a pasar, nos venía la reflexión como que cómo podemos rescatar algo de lo que también se ha posibilitado, ¿no? En este tiempo, ¿no? En este tiempo de pandemia, de confinamiento, de teletrabajo y demás. Otro tema que ha salido bastante, creo que ya lo han venido mencionando, pero quizás podríamos profundizar un poco más, es justamente cómo ha intervenido los roles de género en las dinámicas familiares. Y hemos hablado un poco de la madre, del padre, también están las niñas, están los niños, adolescentes, hombres, mujeres. ¿Cómo ha intervenido, cómo intervienen los roles de género en estas dinámicas familiares en general que las tenemos, las teníamos antes, pero también en este contexto particular de pandemia, ¿no? ¿Cómo intervienen en la dinámica familiar como tal? A ver, entonces empiezo con eso. Bueno, para mí esto es importantísimo. Vuelvo a repetir para tomar tu pregunta que yo estoy mirando, bueno, desde las ciencias sociales, la familia y por lo tanto dentro de esta mirada de las ciencias sociales de la familia es no solo que la familia es parte de la sociedad y sus dinámicas, no está separada, sino que dentro de la familia hay relaciones sociales y esas relaciones sociales también reflejan lo que pasa en el resto de la sociedad, ¿no? Entonces son relaciones sociales en términos de género, relaciones sociales en términos de grupos etarios, y esto hay que mirarlo. Entonces, ¿cómo sucede en el resto de la sociedad estas relaciones? Y ya mencioné eso en mi primera intervención, son lastimosamente relaciones sociales que están marcadas por la desigualdad y el poder, ¿no? Son dos cosas, no solo es por las diferencias de roles, que sería distinto, ¿no? A veces se tiende también a tener una idea idealizada de que los roles son diferentes, pero son complementarios, ¿no? Entonces, el hombre sale a trabajar fuera, la mujer trabaja adentro y se complementa, ¿no? Y realmente creo que ahí hay que tener una mirada un poquito más crítica, no son solo roles diferenciados y naturalizados, ¿no? Naturalizados en el sentido de que parecería que limpiar es una tarea de mujeres o que las mujeres y las madres tenemos alguna capacidad especial biológica para limpiar, cosa que está bastante alejado de la realidad. Hay que desnaturalizar esta idea de que las mujeres tenemos ciertas capacidades naturales y los hombres ciertas capacidades naturales. Digamos,
capacidades naturales podrían ser, yo diría, bastante reducidas, ¿no? Amamantar al bebé, por ejemplo, ¿no? Pero esto es un periodo bastante corto, o tener al bebé dentro del vientre, etcétera, ¿no? Pero dentro del hogar, el resto de tareas ha sido más bien naturalizadas, ¿no? Y estas han sido cargadas a las mujeres, ¿sí? Entonces, yo creo que es verdad, las familias no se han dejado desmoronar en esta pandemia, las familias han seguido adelante, pero habría que pensar que es seguir adelante y como adaptarse a la nueva realidad, con lo que hoy llaman la nueva normalidad. Muchas veces yo me atrevería a decir que ha sido una forma también que ha estado cargada en los hombros de muchas mujeres, ¿no? De las madres, de las hijas mayores, de las abuelas, ¿sí? Porque todavía se considera que el hombre no es su responsabilidad principal, ¿sí? Las tareas dentro del hogar. Y cuando ahora hablo dentro del hogar, estoy hablando que al tener este confinamiento, dentro del hogar implica montones de otras tareas, es decir, el hombre estará dentro del hogar, pero estará trabajando igual que la mujer, ¿no? Pero ella estará trabajando en sus tareas remuneradas y al mismo tiempo ayudando a sus hijos e hijas, limpiando la casa y preparando la comida. Entonces, yo creo que ha habido estos roles diferenciados, naturalizados y una sobrecarga de trabajo en diferentes miembros femeninos, ¿no? De la familia. Entonces, las abuelas, las hermanas mayores, las madres han estado sobrecargadas. Entonces, yo me adelanto diciendo que quizás una de las formas de quizás buscar apoyar a las familias en estos momentos es también pensando que estas nuevas relaciones complejas que estamos viviendo en estos momentos cargados de tensión, de ansiedad, etcétera, podrían mejorarse si es que esos roles, tareas y responsabilidades podrían ser pensados desde la equidad, ¿no? Desde el hecho de que todos los miembros de la familia podrían distribuirse mejor esas tareas, ¿sí? Porque probablemente a partir de esa redistribución de tareas, ¿no? Que implicaría que todos y todas pueden hacer algunas actividades domésticas de limpieza, todos y todas podrían apoyar al niño o la niña más pequeña de la casa. Se podrían también tener mejores resultados, por ejemplo, en el ámbito de la educación y el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Eh, y también se podría evitar en algo, quizá, o mejorar en algo estas relaciones entre las familias que pueden caer en violencia, ¿no? Violencia por la ansiedad, el estrés, la presión. Entonces, yo creo que es básico pensar no solo las relaciones de género inequitativas, sino también las relaciones etarias inequitativas, en el sentido también de que consideramos que hay, digamos, se ve padres e hijos de una manera bastante vertical, ¿no? Y en este sentido también me parece que repensando esas relaciones se podría generar como más autonomía hacia niños y niñas, por ejemplo, que se considere que los niños y las niñas no son incapaces de tomar sus decisiones, no son capaces de hacer algunas tareas domésticas, que no pueden tener autonomía hasta cierta edad, etcétera. Entonces, quizás repensando estos imaginarios sociales que están marcados por estas relaciones de género y generacionales, quizás podríamos mejorar la convivencia a partir de relaciones más equitativas. Ujú. Sí, bueno, los roles de género tienen que ver con una construcción, ¿no? Es decir, un poco mirando a la sociedad, qué se me exige a mí, cómo yo me voy construyendo, qué imágenes tengo de mí.
Y pienso que parte, o sea, no solo lo pienso yo, sino un poco la literatura, ¿no es cierto? Nos hace mirar que la identidad femenina, en el caso de las mujeres, está mucho más asociado al tema de la maternidad. Es decir, es una parte como central de la identidad. Eso es muy fuerte en nuestras sociedades y pienso en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Es decir, una mujer, eh, muchas veces se habla de un tema sumamente delicado y lo pongo como pregunta, no como una respuesta, sino más bien como que si las mujeres, ¿no es cierto? Una mujer que no es mamá, ¿no es cierto? Algo allí no va a estar completo. En el fondo como que la maternidad viene a consolidar, como a decir, se cerró, como que se cerró el círculo, ¿no? De cómo es ser mamá, entonces, de cómo es ser mujer, ¿no? Y eso es sumamente complejo. Ujú. Porque, o sea, si lo digo así, a mí siempre me retan en estas charlas, así que ya voy a recibir los comentarios. Pero es que son temas muy delicados, ¿no? Porque también hay una expectativa del ser mujer, del ser hombre, ¿no es cierto? De los hijos, ¿no? Es decir, la sociedad nos va marcando como ciertos hitos también, ¿no? De lo que voy queriendo, de para qué trabajo, para qué vivo, cuál es el sentido de la vida. Y también hay una expectativa muy fuerte sobre los hijos. Los hijos vienen a dar felicidad, vienen a unir los matrimonios, en fin, hay muchos elementos, ¿no es cierto?, que se ponen sobre los niños y niñas, ¿no? Y hago la diferencia porque son distintos. Entonces, eh, que nos dicen en el fondo cuántos hijos tener, por qué tener hijos, en fin, por una parte. Lo que yo he visto en la pandemia, un poco de estas experiencias que hemos tenido de trabajo con los papás, ha sido, por una parte, sí, mamás, mujeres como muy exigidas, pero también muy perdidas y papás muy perdidos también. Es decir, ambos, papás y mamás muy perdidos con los hijos, como yo ya no sé qué hacer. O sea, ya no sé qué hacer. Le compro un perrito, o sea, o ya no puedo ser más el amigo porque ya no soy el amigo, pues no puedo ser la profesora, no puedo ser el médico, no puedo, o sea, como que nos dicen muchas veces así como, ya, ¿qué hago en este momento, no? Entonces también creo que había una pregunta muy importante, creo que antes de lo que yo percibo en este trabajo que hemos armado, eh, había como que estaban mucho más marcados los ritmos, las cosas que hacer, pero claro, muchas mamás nos dicen, me desroboticé, así como que ya no soy un robot, y nosotros decíamos, qué bueno que ya no se siente robot, ¿no? ¿No? Es decir, hay algo del humano que está apareciendo aquí también. Y sí, sin duda, vivimos en una sociedad muy violenta también con lo que se le exige a la mujer y al hombre. Es decir, al hombre prácticamente también está muy violentado porque no se le deja entrar en una esfera más afectiva y más amorosa con los hijos. O sea, he visto cuando a veces hacemos talleres con las mamás y preparación para el parto, he visto, o sea, lo hemos visto, ¿no? Y las estadísticas también nos muestran, ¿no? Cuando los papás hacen el simulacro de bañar al bebé en la bañera y cómo todas las mujeres se ríen de él. O sea, también hay una idea como, hay una fragilidad en la identidad del varón también respecto a este rol. Y los estudios también nos demuestran esto, es decir, mamás, cuando mamás y papás tienen recursos, ¿no es cierto? Algunos recursos, podríamos decir, para estar con sus hijos, y eh, en las estadísticas, cuando aparece el tema de la violencia o de abandonar a los niños, se muestra que las mamás dan hasta la última gota, es decir, estrujaron toda la toalla, lo dejaron todo en la cancha, como se dice. Y los papás no. Los papás, cuando empiezan a darse, los hombres, ¿no es cierto?, que se convierten en papás, ¿no es cierto?, cuando empiezan a haber dificultades en su relación con los hijos, se retiran antes, no lo dejan todo en la cancha. Es decir, eh, como que dan un pie atrás. Entonces la pregunta también ahí es qué es lo que estamos haciendo en nuestra sociedad en muchos ámbitos. En el ámbito, como dice Marta, en el ámbito económico, en el ámbito político. Hay que revisar el código de la niñez y la adolescencia y darse cuenta, ¿no es cierto?, que la tenencia compartida favorece, pero absolutamente a la figura de la mujer, ¿no? Y los estudios a nosotros nos hacen mirar, ¿no es cierto?, que la función materna no es equivalente y no tiene que ejercerla necesariamente una mujer. Es decir, la puede hacer un varón,
Entonces ya desde ahí, ¿no es cierto?, nos empezamos a dar cuenta que hay, que como sociedad también eh, no hemos hecho, ¿no es cierto?, no hemos hecho este como cuestionamiento y por buenas razones, ¿no? O sea, hay un sistema también que se mantiene así, ¿no? No. Pero, pero por supuesto que también es muy importante todo lo que viene con lo de la coparentalidad, es decir, tanto papás como mamás y como otras personas, ¿no es cierto?, que están alrededor puedan sostener este trabajo. Pero, bueno, no sé, y vuelvo a esta idea de la exigencia que hay hacia las mujeres, ¿no? Ellas saben más. A mí siempre es una frase que me da vuelta, ¿no? Y las políticas apuntan a eso también. Ellas saben más sobre este tema, sobre cuidados, ¿no? Y la pregunta es, por supuesto que todos sabemos algo, ¿no? Por eso somos hijos de otras personas, a veces de historias muy dolorosas también, ¿no? Pero porque también yo me pregunto, hay una idea allí de sacrificio en esto, ¿no? Como que volví a pensar estos datos, de porque hay un sacrificio muy asociado en la figura de la mujer, que lo tenemos muy, muy, muy naturalizado. O sea, a mí, cuando nosotros publicamos una guía en que le decíamos a las mamás y a los papás, juega a un juego con tu hijo que a ti te guste, que a ti te dé placer. En primer lugar, te tiene que dar a ti placer. Tú lo tienes que pasar bien antes que el niño. Entonces las mamás se enojaron muchísimo conmigo y me decían, pero ¿cómo, Isabel? Me decían, no, no, Isabel, porque no importa si a mí no me gusta, igual lo voy a hacer. O sea, sí, evidentemente que en la vida hay cosas que uno, ¿no es cierto?, hace que no le gustan, ¿no? Pero, ¿no? Me decían, no, ¿por qué? Sí, como que en el sacrificio hay algo de la identidad también, y eso es muy potente y a mí me cuestiona mucho, como para pensarlo juntos, ¿no? No para responderlo yo, sino para pensarlo. Muchísimas gracias. Adentrándonos un poquito más en el tema escolar, ¿no? Sabemos que en este tiempo las familias han asumido más el tema del apoyo escolar que lo que hacían antes, ¿no? Entonces, la pregunta un poco va sobre cómo, primero, qué ha implicado esto para las familias, ¿no? El tener que asumir el apoyo escolar en este contexto y también cómo eso se ha combinado con las otras labores, otras tareas que asumen o que ya venían asumiendo las familias como parte de su vida, ¿no? ¿Qué ha implicado este nuevo, no diría nuevo, pero este cambio, ¿no? En lo que refiere al apoyo escolar para las familias y en combinación con las otras dinámicas que tenían y que ahora las tienen dentro del hogar, como también ya lo hemos venido comentando. A ver, yo quería compartirles solo esta imagen. eh, es un poco, tiene que ver con pensar cómo son también los tiempos, las tareas de los diferentes miembros de la familia. A ver, aquí les voy a compartir. Em, ¿Se puede ver? Bueno, estos datos son anteriores a la pandemia y si ustedes miran, a mí me sigue sorprendiendo mirar este tipo de cifras, de estadísticas que, por ejemplo, aquí en esta en esta segunda columna que tiene la flecha roja encima, ¿no? Dentro del hogar, actividades, digamos, yo aquí dice actividades domésticas, pero estoy pensando en las actividades dentro del hogar junto con las de cuidado y por eso puse dos flechitas de ahí encima. Hay una sobrecarga en la mujer tan grande que realmente hay una diferencia de 18 horas entre hombres y mujeres, ¿no? 18 horas a la semana las mujeres hacen más tareas domésticas las mujeres que los hombres. Hay una diferencia de 18 horas. Es increíble. A mí me parece realmente increíble, ¿no? Y eso si sumamos a las de cuidado de personas que implican los niños, las niñas, las personas enfermas, los abuelos, las abuelas, etcétera, ¿no? Habría que sumarle 3 horas más adicionales. Entonces, dentro del hogar, y eso hoy implica, por eso separé actividades domésticas de actividades dentro del hogar,
¿no? Dentro del hogar hoy también están las tareas de apoyo a niños y niñas. Y si ustedes ven esos cuadros, diríamos que las mujeres están haciendo como 20 y pico horas más de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, dejo de compartir esto, ¿no? Además de las tareas que ya tienen, que son de remuneradas, ¿no? Entonces, aquí sí me parece que hay un grave problema, ¿no? Entonces, quiero topar estos temas con dos ideas. La una es esta sobrecarga en las mujeres de lo que implica ayudar a hijos, hijas en las tareas escolares, ¿no? Que, insisto, podría, creo, ser mejoradas tanto para los niños y las niñas como para las mismas mujeres, si se distribuyeran mejor los tiempos y las tareas dentro del hogar, ¿no? Quiero decir que, y aquí uno con algo que decía Isabel hace rato, ¿no? Este tiempo, esta noción que ella hablaba, y me parece correcta, del placer, las mujeres a veces se niegan a sí mismas en el sentido de que no me importa el que me guste o no, tengo que hacerlo, ¿no? Implica, por ejemplo, que también ha habido encuestas sobre uso de tiempo, del ocio, de tiempo para ocio, para distracción, para salir, para cosas que pueden descansar, y igualmente las horas que las mujeres utilizan para esos tiempos de descanso y de ocio son muchísimo menores, ¿no? Entonces, me parece que es importantísimo que se puedan distribuir esas tareas y que alguien más que las mujeres, abuelas, hermanas mayores, madres, podrían también ir apoyando en las tareas escolares de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, la primera propuesta que yo haría es este hecho de involucrar más a otros miembros de la familia, a miembros varones, ¿no? Al padre, al hermano mayor, al abuelo, ¿no? Eh, en esas tareas, ¿no? Para poder, digamos, que en los momentos en que las mujeres apoyan, lo hagan estando más descansadas, con mayor gusto para apoyar, ¿no? Y asimismo los varones, ¿no? Tengan también estos tiempos para apoyar, sabiendo que han cumplido sus otras tareas, sus tareas de trabajo remunerado, etcétera, ¿no? Entonces me parece que hay que volver a pensar en que este apoyo ha estado sobrecargado sobre las mujeres, y que si solamente pensamos en cómo apoyar mejor sin pensar en quiénes son las que están realmente apoyando en las tareas del hogar, vamos a volver a cargarles a las mujeres en esas tareas, y en un momento va a haber una especie de explosión, me parece, porque esas mujeres no están teniendo descanso, están teniendo demasiadas responsabilidades, ¿no? Entonces, insisto en que se podría comenzar a involucrar más a los miembros varones de la familia en el apoyo a esas actividades que necesitan niños, niñas y adolescentes que ahora están estudiando dentro del hogar. Em, bueno, sin duda la escuela es un lugar muy importante. Quizás a lo mejor antes no era tan evidente, lastimosamente, pero creo que se reporta para muchos papás, ¿no es cierto? La escuela como, y para los niños también, ¿no? Como un lugar muy importante. Y creo que eso es muy valioso. Pero al mismo tiempo, a mí me parece que hay una relación compleja entre la escuela y la familia. No me parece que es una relación tan fluida como la que uno esperaría, ¿ya? Y en esto me voy a meter en un tema complejo, ¿no? Eh, ¿No? Es decir, para muchos papás, ¿no es cierto? Y ahí esbozo mi primera idea, ¿no? Muchos papás y mamás se han convertido en los profesores de sus hijos, queriendo tener el rol de profesor, ¿no? Y bueno, y en la desesperación, bueno, y tenemos muchos papás que buscan técnicas en internet de cómo enseñar a los niños a escribir, de cómo enseñarles a sumar, de cómo, y en fin, ¿no? Entonces a mí me parece que ese es un rol muy, muy, muy difícil para los papás, además de ser papá, ser profesor de los niños. Y lo digo porque también vemos, ¿no es cierto?, a muchos papás que le hacen las tareas a los niños, ¿no?
Y esto es como muy sabido, ¿no? Es decir, los niños llegan con unos trabajos súper elaborados, muy bien, ¿no? Qué sé yo, los trajes de los muñecos que hacen, en fin, los mapas. Entonces, aquí la pregunta que yo me hago, ¿no es cierto?, es ¿por qué? ¿Por qué tantos papás, por una parte, ¿no es cierto? Porque una cosa es apoyar, ¿ya? Pero otra es hacerle las tareas a los niños, ¿no es cierto? Y aquí una de las hipótesis, yo me pregunto mucho sobre esto, tiene que ver también con que hay muchos papás que vieron a sus hijos y que se han enfrentado a mirar a sus hijos dentro de un aula de clases, digamos, que es estar en la casa con la compu o con una tablet o con un celular, y lo que han visto muchas veces moviliza cosas, no les gusta. Es decir, hay niños que, por ejemplo, en un aula de clase se demoraban mucho más en contestar una prueba, y eso está bien, porque dentro del aula de clase, o sea, está bien, hay un grupo que está funcionando. Pero para muchos papás, ver que su hijo se demora un poco más, o cualquier elemento, ¿no es cierto?, que no está sumando tan rápido, que está distraído, que no le gusta entrar en la compu, en fin, como que los empieza a cuestionar a ellos también como papás. ¿No es cierto? Y eso a mí me parece que es un tema como muy, muy, muy complejo. Entonces, eh, eh, y como respondiendo a esto, les hacen las tareas, ¿no es cierto? O también muchos profesores nos cuentan, contesta la mamá y no contesta el niño. O sea, claro, la pregunta es, bueno, entonces, ¿para quién es la clase? ¿No? Es decir, ¿quién hace el trabajo al final? Y yo creo que sí, sí valdría la pena hacer esa pregunta y tener el número. Es decir, ¿cuántas veces los papás le han hecho el trabajo a los hijos? ¿No? Porque eso significa también, y aquí volvemos a otra pregunta, sobre cuál es el lugar entonces de la escuela. Sabemos, ¿no es cierto?, que no solamente el lugar de la escuela tiene que ver con el contenido de la información, y esto es súper importante. Es decir, sin duda que los niños aprenden cosas muy importantes en la escuela, pero lo más importante que pasa en la escuela tiene que ver, por una parte, en la relación que ellos tienen con sus compañeros de curso, porque están aprendiendo a relacionarse con los otros, y también en su relación con los profesores. Es decir, hay muchas anécdotas, hay muchos chistes que se hacían dentro del aula de clase y que ahora, como los niños están expuestos también en sus casas, por una parte hay como no se puede vivenciar ese mismo momento. Entonces, claro, la profesora tampoco puede hacer un chiste porque está el papá ahí mirando, evaluando. Entonces tenemos a podríamos decir, dos lados entre la escuela y la familia que quizás les ha costado, porque esto es algo histórico, no es algo de ahora solamente, pero que en el fondo quizás se están vigilando más de lo que se están apoyando. Entonces aquí me parece que ahí hay un trabajo y una pista de trabajo muy importante a realizar, ¿no es cierto? En que, bueno, sin duda que hay profesores que han apoyado muchísimo, pero también, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué pasa con la escuela y cómo es este lugar de la escuela en esta pandemia? ¿No? Es decir, es pedirle al papá que suba el trabajo a las 6 de la tarde, que entre que está con el trabajo, tiene que salir a buscar comida, tiene que vender cosas, ¿no es cierto? Y no subió el trabajo a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Y el profesor lo reta y le dice, ¿pero por qué? Entonces, bueno, eso como muchas otras situaciones, quizás también ahí hay una relación en la que hay que trabajar, como en una idea de red, en una idea de colaboración, más que de vigilancia del uno sobre el otro. Sin duda que hay relaciones colaborativas, ¿ya? Pero más bien me refiero a este aspecto, uno, que tiene que ver con los dobles roles que hacen los papás en la desesperación, ¿no es cierto?, de que su hijo aprenda, y otro también tiene que ver con el lugar del niño en su aprendizaje. Y quizá a lo mejor hay que hacer una pregunta, o sea, y hay que trabajar sobre eso. ¿Qué pasa con los niños que no hacen sus tareas? Y hay que preguntárselo y trabajar, mirar, construir cosas, ¿no es cierto? Y también plantear algunas líneas rojas, como está la de las tareas que hacen los papás, en el fondo, ¿no? Ya, hasta ahí, y ahí voy a hacer otras cositas más. Muchísimas gracias. Y bueno, justamente a propósito de lo que han comentado, nos han surgido un par de comentarios en el público. Por un lado, un poco tal vez reafirmando también lo que ya se ha dicho, decían que los estereotipos siempre van creando barreras. Creo que tiene que ver un poco a propósito también de lo que hablábamos de género. Y hay otra que me pareció muy interesante, tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Isabel, que es una pregunta y nos dice,
a mí me ha dado crisis de ansiedad porque nos obligan a cumplir los deberes de mis hijos con un tiempo determinado. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Nos preguntan, ¿no? Entonces, bueno, yo decía que aquí hay como relación porque me está diciendo que nos obligan a cumplir las tareas de mis hijos, ¿no? En este tiempo determinado, como que de alguna manera siente como responsable, ¿no? De cumplir las tareas de sus hijos. Y bueno, también quería tal vez comentar con respecto a lo que también nos comentaba Marta Cecilia, que dentro de esta misma investigación que les decía de Fe y Alegría, cuando preguntábamos quiénes asumían, qué miembro de la familia está asumiendo este apoyo escolar, primero preguntamos en la sierra, en los centros educativos de Fe y Alegría, y nos salía en un 74% que eran las madres de familia, frente a alrededor de un 8% que eran los padres, ¿no? Y en la costa nos salía algo similar, aunque con un poco de diferencia. En la costa nos salía que el 71% respondía que eran las madres quienes asumían, frente a un 3,1% de los padres. Y era curioso en la costa porque también nos salía que más que los padres apoyaban las tías, las abuelas y las hermanas. Entonces, bueno, con esto que mencionaba Marta Cecilia, me parece también interesante como traer un poco esta reflexión que está totalmente presente, digamos, en los centros educativos de Fe y Alegría también, y que también nos desafía a mirar alternativas en este sentido, ¿no? Creo que aquí hay varias interrogantes que se nos plantean, ¿no? De cómo abordar esta compleja situación, por un lado sí marcada por el tema de género, pero también por esta, en general, sobrecarga que están viviendo las familias y estas nuevas presiones, ¿no? De quizás asumir mucho más directamente la responsabilidad de cumplir las tareas de sus hijas y de sus hijos, cuando quizás esa no debería ser realmente responsabilidad directa, no de los padres y madres, sino que más bien es un ejercicio pensado en que las y los estudiantes lo desarrollen, ¿no? Eso, bueno, quizás también podemos seguirlo como comentando. Más adelante con respecto a estos comentarios también que nos plantea el público. Y bueno, también ahora ya llegado en este punto es justamente con esta interrogante de qué se puede hacer ante esta situación, quizás ir mirando como alternativas, ¿no? Y también qué podemos hacer desde la escuela. ¿Cuál realmente debería ser el rol de la familia, ¿no? Veíamos que también nos pasaba antes que era muy marcado el discurso de que, bueno, las familias no apoyan suficiente antes de la pandemia, me refiero. A los hijos e hijas en la escuela, no hay suficiente apoyo escolar, y ahora resulta que parece que es como lo contrario, ¿no? Como que más bien están casi asumiendo el rol de educadores y educadoras, ¿no? Entonces, ante estos dos panoramas que tenemos de una idea previa de no apoyo de las familias a prácticamente asumir la responsabilidad, a pesar de que, por supuesto, está el apoyo de los docentes y las docentes, ¿no? Por supuesto, sin para nada minimizar el trabajo muy fuerte que están haciendo también, pero la familia ha asumido un rol mucho más protagónico también en este sentido. Entonces, como el cuestionamiento ahí es, ¿cuál realmente debería ser el rol de la familia con respecto al apoyo escolar, ¿no? ¿Qué es lo que debería o qué deberíamos esperar de este apoyo de la familia? A ver, empiezo entonces. Bueno, sin duda creo que por un lado habría que partir diciendo que debido a que el proceso de aprendizaje se está dando en el espacio de la familia, no es posible que la familia se quede fuera, ¿no? Es decir, eso, no cabe duda que eso es ya una realidad. Sin embargo, los comentarios que hemos estado haciendo también invitan a pensar desde el otro lado, es decir, hemos pensado la familia con relación a la educación, pero no hemos estado pensando mucho en el tema de cómo es la educación, porque los comentarios que han ido surgiendo de que el padre o la madre le hace el deber, o lo que decían, tengo una ansiedad porque hay que entregar, hablan del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces me parece que sí podríamos reflexionar un poquito de la educación misma y el proceso de enseñanza-aprendizaje, que me parece que los comentarios de hecho llevan a pensar que
seguimos teniendo un proceso de enseñanza-aprendizaje bastante tradicional, y esto quiere decir que es bastante vertical en el sentido que la profesora o el profesor da los conocimientos, los estudiantes copian y hacen, está cargado de esta idea de que son contenidos, 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 no metodologías, procesos de aprendizaje, ¿no? Sino contenidos, contenidos, y también esta cuestión de cumplir tareas, ¿no? Entonces, estas ideas que nos llevan a una idea tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje nos están cortando otras formas de enseñar y de aprender, que serían, por ejemplo, que la enseñanza es un proceso de aprendizaje y no contenidos, no cargarse de contenidos, que el objetivo es aprender y no entregar tareas, no cumplir. Y entonces ahí sí me parece que se debería repensar un poco, ¿no? Y que también el proceso de aprendizaje debería ser más autónomo, ¿no? Que implica investigación más que llenar casillas, ¿no? O responder verdadero o falso, o llenar con contenidos. ¿En qué fecha se descubrió América? Entonces llenan, ¿no? Cuando realmente se podría pensar el mismo proceso de cómo entre comillas, descubrió América, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí sí me estoy basando porque quizás de mi experiencia personal, mi hija está en un tipo de colegio de una metodología Montessori que ha sido bastante centrado en autonomía, y que de hecho ya antes hablábamos de la escuela en casa, antes de la pandemia, ¿no? Yo misma pensé en algún momento que quisiera escuela en casa para mi hija por varias razones, ¿no? Y después no opté por eso, pero el proceso es bastante de autonomía, es decir, ya antes era que tenían una especie de talleres donde los niños y las niñas investigan durante toda la semana, y en un periodo más largo de una semana o 2 semanas van entregando sus avances y su proceso, ¿no? Y de hecho se califica en base a notas cualitativas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, y que exige mucho investigación autónoma, ¿no? Entonces, claro, padres, madres o antes profesoras o como se les llamaba, tutores y tutoras apoyan ese proceso, ¿sí? Pero de todas maneras es un proceso de mayor autonomía, y cuando digo autonomía es también concebir a niños, niñas y adolescentes como personas que pueden hacerlo por sí mismos, y que si se equivocan pueden, digamos, no es una fatalidad, porque esa equivocación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces aquí es el tema de que tal como está planteado actualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje en el sentido vertical, de la profesora dicta, el estudiante o el estudiante copia, ¿no? Y que afortunadamente yo diría sí que en los últimos años ha ido cambiando y mejorando bastante, ¿no? Pero que los comentarios que se han hecho parecerían que estamos volviendo a esta cuestión de cumplir con las tareas, entregar las tareas, y en tiempos bastante rígidos sin pensar en procesos. Entonces, yo diría que quizás también desde la escuela tiene que haber esa reflexión de tiempos un poco más flexibles quizás, ¿no? Porque la situación exige que haya esos tiempos quizás un poco más largos, más flexibles, que no estresen a niños y a niñas, que no estresen a padres y madres y demás miembros que están acompañando, y que permitan también que los niños y las niñas o los adolescentes que están estudiando puedan ir cumpliendo este objetivo, que es aprender y no solamente entregar las tareas con ayuda digamos, de los padres, y como mencionaba, creo que Isabel, perfectamente hechos, pero ahí entonces el objetivo no está cumplido, que es, la idea era que los niños y las niñas aprendan, no que los niños y las niñas entreguen tareas. Entonces, sí me parece que exige repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y también incluso pensando en algunas cuestiones muy prácticas como los tiempos, quizás un poco más flexibles, quizás un poco más largos,
y que ya se fueron pensando, me acuerdo hace algunos años que se cuestionó esta idea de que se manden muchas tareas a los niños y las niñas, se prohibió desde el ministerio, me acuerdo en un momento dado, como que creo que 5 años, se prohibió mandar demasiadas tareas y se prohibió incluso, me acuerdo, mandar tareas fines de semana y feriados, porque implicaba incluso que eso estaba impidiendo las dinámicas dentro de la familia, de ocio y familiares, porque estaban sobrecargados y esto hablaba de que el modelo era un modelo de contenidos, de llenar una caja, ¿no? De contenidos, de muchos contenidos, no de estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje, no de estimular a los niños y a las niñas a investigar, a tener curiosidad por investigar, por ejemplo, ¿no? A estimularles, etcétera. Entonces, me parece que podríamos darle la vuelta a la mirada y decir, bueno, no es solamente mirar a la familia, sí es mirar la escuela y el proceso de enseñanza-aprendizaje para ver de qué manera hay algunos cambios que también harían que las familias y los miembros de las familias que están apoyando puedan apoyar mejor a un proceso de mayor autonomía, de mayor flexibilidad, de mayor estimulación, ¿no? En lugar de cumplimiento de tareas solamente, ¿no? Yo, Marta Cecilia, me uno mucho a tu reflexión. Creo que es un círculo muy tóxico, en el sentido de que si una mamá llega a sentir una crisis de pánico es algo muy fuerte a nivel psíquico. Es un límite muy importante que se toca. Eso significa que hay un niño con esta mamá que también está sintiendo algo así y también, por otra parte, también hay un profesor que está ubicado desde algún lugar en que, por supuesto, que también está exigido. O sea, me parece que esa es una exigencia muy circular, es decir, los profesores van a pedir y van a exigir porque ellos también son exigidos. Es decir, em, en este sentido, cómo volver a pensar, ¿no? En esta situación, ¿no es cierto? Un proceso que cuide y protege los procesos de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, por supuesto que los papás, ¿no es cierto? Y en la familia se apoyan en esos procesos y se apoyan desde el querer. En el fondo, cuando hay una, qué sé yo, o una obligación, los papás también tienen que querer que sus hijos aprendan. Y creo que me parece que hay un elemento importante. O sea, por una parte en la familia, los papás tienen que querer. Si no quieren que los hijos aprendan, esto puede ser muy delicado. Pero los papás sí quieren, están haciendo su empeño, ¿no? Y por otra parte, en la escuela también, porque ese es un querer que es muy personal, no es anónimo, es decir, no es que los docentes quieren que el mundo aprenda, no quieren que este niño aprenda y el otro niño también aprenda, ¿no es cierto? Y ese es parte importante de su trabajo, sobre todo con niños más chiquititos. A mí me parece que en este momento los niños, en las condiciones en que estamos trabajando y de lo que nos reportaban muchos papás, es que hay una gran cantidad de niños desinteresados de la escuela, muy desinteresados, y eso es altamente preocupante. Entonces, esa es una línea roja de la cual los adultos que estamos alrededor de ellos, profesores, educadores, investigadores, directores de escuela, de los DESES, tenemos que estar atentos a esa realidad. Cuando eso aparece, eso significa que el agua llegó a tope, ¿no? Porque lo más importante para que un niño aprenda tiene que ver con su interés y con su curiosidad. Si no hay curiosidad, o sea, puede tener el material más lindo del universo, puede tener el programa y el software en su tablet, la última si quiere, la moderna, la más in, pero eso no va a servir, no va a servir absolutamente nada. Es decir, un niño que no está interesado en clase es muy grave. Y eso es grave tanto para los procesos educativos, de lectoescritura, y también es grave, ¿no?, para la vida, porque es un niño que no le va a interesar. Entonces, cuando vemos que hay un niño que no le interesa,
tiene que prenderse una alarma y decir qué estamos haciendo, cómo lo estamos acompañando y qué podemos hacer desde casa, desde la escuela para esto. Los espacios de juego están muy reducidos para los niños. Y cuando hablamos de infancia, en infancia el juego no es menor. A veces nosotros tendemos a decir, el juego es una actividad superficial, ¿no es cierto? Vaya y juegue, haga algo y juegue, ¿no? Pero en el caso de la infancia, los que trabajamos con psiquismo infantil, sabemos que el juego es, y lo voy a decir técnicamente, es un operador psíquico. Eso quiere decir que es un elemento constitucional psíquico. Un niño que no juega está en un riesgo psíquico muy, muy importante, ¿no? Entonces, un niño, una niña, ¿no es cierto?, un adolescente, ¿no es cierto?, que dejó de ir a su espacio y no ve otros niños y solamente los ve en una pantalla para hacer deberes, es empujarlo a un abismo. Por lo tanto, no es menor, no es una actividad porque a veces uno tiende a pensar, están perdiendo tiempo, están jugando. No, no es una pérdida de tiempo. El juego es un elemento central del psiquismo infantil. Por lo tanto, nosotros como adultos debiéramos preocuparnos, pero nuestra prioridad número uno con los niños, sobre todo en infancia temprana, debiera ser que ellos encuentren sus espacios de juego y que vuelvan a jugar. Y a través de una pantalla pueden jugar, algo sí, se esconden, cantan, dicen chistes, en fin, ¿no? Con la espontaneidad de los niños, ¿no? Porque el juego es espontáneo y el juego tiene que ver con la capacidad simbólica. Y si no hay simbolismo, sobre todo en esta época, ¿no? En que se hace muy poco respecto de la muerte, se hace muy poco respecto de los miedos. Y lo digo, se hace muy poco en el sentido de lo que se hace mucho y lo que a veces es un exceso, tiene que ver con que con los niños a veces se les educa mucho desde la idea del control de las emociones, ¿no? Es decir, a veces los papás pasan largas horas hablando con los hijos sobre la ira, sobre la agresividad, sobre ahora me vas a hacer caso, y en fin, cuando muchas veces con los niños se pierden otros registros que son importantes con los niños. El tono de voz, estoy enojada, la mirada, ¿no? El tocarlos, el abrazarlos, ¿no? Eh, entonces a mí me parece que por supuesto que para los niños es absolutamente desmotivante tener una escuela vía pantalla. Lo digo así, ¿por qué? Porque hay una simple razón y que tiene que ver con el tema corporal. Para los niños es muy importante el tema del tocar, del mirar, o sea, eh, ustedes los ven, ¿no? En sus casas, ¿no? Es decir, tocan, registran, miran, buscan, ¿no? Entonces tenemos muchos niños que aplastan, ¿no es cierto?, para salir de la clase. Entonces, bueno, ahí, o sea, y aún más con una mamá angustiada porque tiene que mandar el deber y porque el niño no va a querer. Entonces, esas son las situaciones en las cuales nosotros tenemos que ser, eh, diría yo, tenemos que sentarnos en una mesa, armar equipo interdisciplinario y pensar de manera creativa cómo acompañar a estos niños. Esto no es una pregunta solamente de los psicólogos. En ese sentido voy a ser muy clara. No, tiene que ver con el trabajo interdisciplinario. Es decir, se tiene que sentar la profesora, se tiene que sentar el psicólogo, se tiene que sentar, ¿no es cierto?, el fonoaudiólogo, el terapeuta del lenguaje, en fin, quienes están pensando alrededor de la infancia y decir cómo acompañamos a estos niños, ¿no es cierto?, que no quieren. Hay muchos niños que abren la pantalla, o sea, se prende la pantalla y se ponen a llorar, ¿no? Es decir, con mucha, mucha, mucha angustia. Entonces, por supuesto que eso es algo que nosotros eso es más importante, mucho más importante que sepa este año multiplicar. Es decir, también como sociedad hay consecuencias que vamos a tener que, por supuesto, que todos ver. Pero yo creo que tenemos que a veces que tomar decisiones, que es preferible, ¿no? Que no sepa cuándo se descubrió América, que no sepa sumar, o que tener un niño con una depresión con 2 años. O sea, la depresión en la infancia es un riesgo de lo cual hay que tomarse muy en serio. En el caso de los niños, su desinterés hacia la escuela tiene que ver con estos indicadores psíquicos. Y la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Qué, ¿A qué vamos a renunciar o postergar un poco? Pero el cuidado psíquico, la prevención en salud mental es muy importante, es preferible prevenir que
que ya cuando llega un niño, ¿no es cierto?, una niña o un adolescente, ¿no es cierto?, en situación grave, porque no tiene más sentido en su vida, ¿no? Entonces, estas son las situaciones a las que nos vamos y nos enfrentamos como cotidianamente. Entonces, a mí me parece que hay que tomarse muy en serio esto. Y que sí, si bien es cierto, hay exigencias ministeriales, bueno, ¿a qué medio podemos llegar? ¿A qué intermedio? ¿Qué días son dedicados al juego? ¿Cómo podemos potenciar estos procesos? ¿Cómo podemos potenciar los proyectos de los niños, las ideas que se les ocurren? Finalmente, ese es el tesoro más grande con los niños, tiene que ver, sobre todo para el proceso de aprendizaje, tiene que ver con su curiosidad, con que quieran aprender. Si un niño no quiere aprender, tendrá la mejor profesora del mundo, la mejor técnica, pero ahí no va a llegar nada. Entonces, eh, por supuesto que tenemos que cuidar y cuidar ese entorno también, ¿no? O sea, no es posible que una mamá esté con ataque de ansiedad. A mí me parece que no es posible. Y si llegamos a ese límite, tenemos que decir como sociedad que no lo hemos hecho bien y que tenemos que pensar de manera más creativa, más flexible, ¿no? Más intermediaria, para apoyar esos procesos, para apoyar la autonomía de ellos, ¿no? Aún más de un adolescente es más complejo, ¿no? Porque ahí sí que no quieren saber de los papás. Entonces, bueno, son distintas realidades, pero a mí me parece que tenemos que tomarnos más en serio cuando una mamá pone un comentario así. Si nos pone un comentario así, tenemos que prender todas las alertas, porque eso significa que es una persona que está al límite, y la hemos todos llevado al límite. Lo digo muy seriamente, la hemos llevado a un límite. ¿Y qué vamos a hacer con esa mamá después, cuando esté con una depresión o con un intento suicida? ¿Qué hacemos? Vaya al psicólogo. Pero como sociedad la empujamos, la dejamos sola. Ese es, la empujamos allá. Entonces, no hay normativas que las protejan. De la escuela más exigencia. Nadie le pregunta cómo está, ¿no? Entonces, claro, es evidente, ¿no? Tenemos que como que cuestionarnos, y tenemos todo este año, bueno, no sé cuándo iremos a volver, a nosotros todavía nos han dicho que todavía eso no va a pasar, todavía no, pero eso, ¿cómo podemos ser más creativos en este apoyo? Con nuestros profesores también están al límite. O sea, nuestros profesores, que son nuestros educadores, están al límite con los niños. Los papás están al límite. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, a ver, estamos diciendo está saliendo humo por la ventana y humo por la otra ventana. O sea, hay que intentar apagar el incendio de fondo y tomar medidas concretas, cuidar esto. Esto no es menor. A mí no me parece que es un comentario como pasajero. Es porque aquí hay mucho dolor, y si una mamá es capaz de decir algo así, es porque se tocaron los límites, hay dolor, y ante ese dolor nosotros como comunidad educativa, psicológica, tenemos que hacer algo. No podemos esperar que esa mamá que tire licencia, o sea, ¿qué? ¿Qué más vamos a esperar? Como a mí me parece que y hay tantas cosas que se pueden hacer y que se han hecho. Tiene que ver eso, creo que tiene que ver con voluntad, con poder sentarse a conversar, con armar algo de protección, en salud mental, en educación, un currículum más flexible. Ujú, eso pienso. Muchas gracias. Justamente en línea con lo que dice Isabel, quisiera como que ya estamos llegando hacia, hacia el cierre, hacia el límite del conversatorio, pero justamente a propósito de todo lo que has comentado, también hay aquí una pregunta. Quisiera primero leer un comentario y luego sí la pregunta que también viene del público. Entonces, bueno, el comentario dice: buenas tardes. Lo que yo no estoy de acuerdo es que los profesores en las materias de lengua y matemáticas deberían ser ellos quienes expliquen y no envíen tareas. Y que siguen viendo videos de YouTube, y como madre veo que eso no funciona, porque no están aprendiendo. Como madre me siento preocupada. Bueno, ese es un comentario que también quería hacer llegar. Y a propósito de todo esto que veníamos conversando, nos preguntan, ¿qué se puede hacer para superar esta situación de sobrecarga de las familias con respecto a la tarea educativa? Y bueno, de la mano con esta
con superar esta sobrecarga también el cómo podemos cuidar a las familias, ¿no? Cómo podemos cuidar a las familias y evitar esta sobrecarga. Creo que ya han salido algunas ideas ahora mismo, pero como para ampliar un poquito esto que nos están planteando, y creo que con esto estaríamos ya cerrando este espacio. Bueno, solo unas ideas finales, sí, por el tema del tiempo, ¿no? A ver, ¿cómo cuidar a las familias? Yo insisto ahí, creo que he sido bien reiterativa y repetitiva, pero insisto una vez más en que no puedo pensar en otra cosa que el tema de que es necesario pensar a la familia. Em, Cuestionando estas relaciones inequitativas que hay. Si cuidamos a la familia implica que la familia debe también tratar de cuidarse a sí misma y esto implica repensar esas relaciones inequitativas, jerárquicas, abusivas, em, que generalmente que las tareas estén recargadas en la familia no es tan cierto. Yo me atrevería a decir que se ha recargado en los miembros femeninos de la familia. Entonces, cuidar a la familia, cuidar nuestra familia implica empezar por eso, redistribuirnos las tareas, hacer que todos y todas contribuyan en diferentes actividades de la casa y esto ayudaría a que esas personas que están más recargadas, porque si es que hemos escuchado los comentarios vienen de madres, por favor, entonces redistribuir las tareas me parece que es importante y eso implica también a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿no? Implica, en segundo lugar, pensar el proceso de educación y aprendizaje como un proceso un poco más autónomo. Es decir, no sé por qué esas madres siguen pensando que ellas son las responsables de enviar las tareas de sus hijos y de sus hijas. Es decir, ahí no estamos pensando ni a los niños, niñas y adolescentes como autónomos y autónomas, peor aún como el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso que también requiere autonomía, ¿no? Entonces, me parece que es importante repensar eso. Yo he visto que incluso niños de 10, 11 años, es decir, siguen las madres atrás, ¿no? En hacerles un montón de tareas del hogar, como tenderles la cama, hacerles recogerles la ropa, etcétera. Y eso se repite en el hecho de que también están encargados de vigilar cuándo tienen que entregar, cómo tienen que entregar, etcétera. Entonces, estas dos ideas me parecen importantes, ¿no? Redistribuir las tareas dentro de la casa, pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la autonomía también, dejar que cada niño o niña, de acuerdo a su edad, eh, tenga un proceso más autónomo. Yo insisto, y la autonomía no es desde los niños de 15 años, es decir, eso puede ser desde los niños de 6, 7 años que ya tienen cierta autonomía para contribuir en las tareas del hogar, quitarle un poco de trabajo a las madres y hacer sus propios trabajos y tareas de la escuela y que los miembros de la familia que apoyen, digamos, solo tengan que ir haciendo apoyos puntuales y que niños y niñas y adolescentes vayan ganando también en mayor autonomía, ¿no? Y por último, lo otro sería que la escuela también tiene que repensarse un poco, quizás pensarse en tareas que no están necesariamente conectadas con la computadora, sino que implican investigación, llamémosla así, de campo, ¿no? No, es decir, que tienen que salir a la naturaleza y mirar en ciencias naturales cuestiones de la naturaleza, son más estimuladoras, ¿no? Y estimulan más a aprender. Esta cuestión de que hoy los niños y las niñas no están estimulados a aprender no es de la pandemia, es algo que ya veíamos antes de la pandemia y que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje que es muy poco estimulador. Entonces, pensar en actividades más creativas, ¿no? Que implican esta idea de aprender jugando, aprender acercándose a la naturaleza,
aprender a partir del error también y no tenerle tanto miedo a ese error que sí es parte de estas sociedades eficientistas, ¿no? Porque eso yo repito esta idea de la escuela Montessori, ¿no? Aprendemos a partir del error, déjale que se equivoque, así va a aprender. Entonces, esto podría hacernos también repensar cómo estamos aprendiendo y cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Em, sí, yo pienso muchas cosas similares, me hace pensar en esta idea de que el gran rol del profesor es que es un transmisor. Ujú. Es decir, él está pensando la educación desde algún lugar. Entonces, por supuesto que no solamente es el contenido, sino cómo lo está contando, qué está poniendo allí, ¿no? Y creo que hay que trabajar mucho en la relación eh, familia y escuela. A mí me parece que hay confianzas que hay que tender, hay vínculos que hay que tejer, porque en el fondo los comentarios siempre van a ser cruzados, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? La mamá. No, es que esta mamá es así, ¿no? ¿Y quién tiene la culpa? No, es que este profesor también es así. Entonces, ese es un círculo como que en este momento hoy es muy difícil, o sea que si está muy presente, no podemos crecer en una relación de desconfianza, porque si no nos vamos a estar vigilando uno a otro. A ver, ¿lo hiciste así? ¿No lo hiciste así? Es que preguntó o no preguntó la profesora. O preguntó, o trajo o no trajo a la mamá, subió o no subió, no, esta mamá está desinteresada. Entonces entramos en un círculo muy poco, en que el niño queda en la mitad, o en un círculo muy poco nutritivo, diría yo, ¿no? Es decir, en que los niños van a quedar en la mitad. Bueno, es que no hace la tarea porque la mamá no le dice, es que no hace la tarea porque la profesora no es capaz de hacer una buena clase. Entonces, así nos vamos a ir todo el año. Entonces, pienso que quizás también sería bueno establecer una relación más estrecha entre los papás y los profesores, más estrecha, más humana. Ujú. Desde el respeto, y ir, o sea, a mí me parece que la confianza no es como decir de un día para otro, ah, ya listo, ahí está, no, es una decisión y se construye. Es decir, no es llegar y decirle que un papá, no sé, además estas comunicaciones por WhatsApp que son terribles, o sea, que hay un montón de malos entendidos por WhatsApp porque la gente discute por WhatsApp, ¿no? Las mamás, los papás, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que hay que establecer una estrategia de trabajo entre papás y educadores lo que más se pueda, lo más aliados posible, lo más aliado dentro de lo que más se pueda. Es decir, evitar, ¿no es cierto?, conversar o discutir cosas por WhatsApp. A mí me parece que eso es finalmente porque no tengo el registro del otro enfrente mío, porque estamos en una situación en que no puedo ver al otro, no lo puedo sentir, no lo puedo mirar, no le puedo tocar, no le puedo decir, profe, estoy desesperada, o sea, ¿no? Entonces, eh, me parece que tenemos que crecer mucho en esa relación, diría yo. Así como a mí me parecería que ese podría ser un gran objetivo de trabajo, como eh, encontrar puntos de encuentro. Porque claro, me acuerdo que una vez nosotros propusimos, bueno, intencionemos más actividades de juego con los niños en clase porque es un operador psíquico, porque esto tiene efectos positivos, ¿no?, para el desarrollo del niño. Y la profesora estaba de acuerdo, pero quien estuvo de acuerdo eran las mamás. Entonces, se fijan. Es decir, no porque quiero que repita, no porque quiero. Entonces, ahí tenemos a dos actores, a dos áreas que son muy importantes y dentro de los que hay que trabajar, porque no es fácil esa relación. A mí me parece que no está dada y más bien hay que construirla porque hay mucha tensión entre mundo de profesores y mundo de papás. Y a mí me parece que hay que construirla y construirla pasa por eso, por decir cómo queremos construirla con esta profesora para que después podamos conversar de ciertas cosas, para que me escuche, para que yo le pueda decir y decirle, profe, sabe que es súper bien, pero en verdad con este video no, los chicos no enganchan, me preocupa eso, ¿no es cierto? Y esto pueda circular de una manera como eso, como algo constructivo o como, bueno, no sé,
¿no? Los papás siempre se sienten mal cuando les dicen, usted no lo hizo bien. Bueno, entonces un profesor también se va a sentir mal si le digo, oye, usted no lo hizo bien. O sea, como que creo que al final la educación, ¿no es cierto? En este caso con los niños y adolescentes, tiene que ser tendida entre los papás, la familia y también los profesores, tendida, amena, de confianza, y eso se construye, no es dado, eso me parece, en primer lugar, no es dado, tiene que ser construido. Y eso, y sobre las sobrecargas de las tareas en la familia, eh, hay que dar cuenta de ello. A mí me parece que hay que dar cuenta de ello. Y vuelvo a esta intervención del chat, ¿no? Una mamá que da cuenta, está diciendo, me llevaron al límite. Bueno, hay que dar cuenta de ello. A mí me parece que eh, nadie nos va a preguntar, o sea, hay que dar cuenta de ello y decirle a los demás, ¿sabes qué? No estoy bien. Hay que hablar de algunas cosas y decir, ¿sabes qué? Mis niños están súper desinteresados. ¿Cómo lo hacemos? O sea, dar cuenta, me refiero como a poder decir las cosas que estamos viendo y que estamos viviendo. Ujú. Yo tengo estudiantes que a mí me dicen, bueno, profe, mi papá está en un hospital. No tengo la cabeza para esta semana. Bueno, yo digo, favorablemente la universidad me permite ser flexible en estas cosas. No hay una política tan explícita, pero a mí me permite jugar un poco con estos tiempos con ellos. Pero me refiero que dar cuenta, poder decir también, ¿no? O sea, yo creo que estamos todos tomados por esta situación, todos tomados, incluso los equipos de psicología también. O sea, equipo de psicología, equipo de profesores, equipo, o sea, no quiero decir equipo de papás, pero bueno, ¿no? Estamos todos tomados por la pandemia. Estamos todos, ¿no es cierto? A muchas personas, ¿no es cierto? Ha entrado el miedo en las casas. Estamos en una situación que es muy difícil pensar sobre la posibilidad de que yo no exista, de que me voy a contagiar y que puedo morir o que puedo tener daño o de que mis niños pueden tener daño, que los adolescentes. Entonces, no es una situación, a mí me parece que no podemos hacer vista gorda de esto. Eso quiero decir. No podemos decir, ah, ya, si total es lo mismo, pero en casa. No, no es lo mismo. Estamos en una crisis. O sea, a nivel de sociedad estamos en una crisis. Y creo que a veces no somos lo suficientemente conscientes de esto. Estamos en una crisis y tenemos que operar sobre esta realidad, en que hay días que voy a estar bien, hay días que voy a estar mal, hay días que mis niños van a querer ir a la escuela y otros días que no, pero va a ser más frecuente. O sea, hay una angustia también social muy presente por todos los datos también que Marta Cecilia ha mostrado, que me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, como sociedad, eh, no estamos en un momento como eso, en un momento óptimo, en un momento como para decir, ya hagamos esto. O sea, hay poca energía, a eso me refiero, hay poca energía y esa poca energía necesitamos como distribuirla bien para asegurar lo que es importante. Y lo que tenemos que asegurar y que es importante tiene que ver con nuestro propio bienestar. Eso tiene que ver con nuestro propio bienestar, tiene que ver con el bienestar de nuestros niños y adolescentes, tiene que ver con el bienestar de nuestros ambientes, tiene que ver con que, ok, yo me pregunte, ¿soy capaz de decirle esto a la profe mirándola a los ojos? Tiene que ver con que la ternura y el sostenimiento y la escucha entre nosotros es muy importante. Entonces, me parece que tenemos que ver eso y también pedir ayuda. Hay muchos papás que no piden ayuda, no la van a pedir. ¿Por qué no? Porque se van a aguantar. Y tenemos un discurso, lastimosamente, de empoderamiento, ¿no es cierto?, que dice, aguántate nomás, sé fuerte, dale, tú puedes, pero vamos, tú puedes. Y eso no es así, eso es llevar a una persona al límite. A veces una persona necesita llorar, bueno, que llore. Hoy día no me, o sea, eso, finalmente necesitamos a veces, ¿no es cierto?, transitar procesos que son muy dolorosos. Entonces, tampoco vamos a poder, no podemos esperar que los papás estén súper bien todo el año y que todo el año les van a ayudar a los niños. Bueno, y ojalá, ¿no es cierto?, que los papás que nos escuchen también nos les hagan las tareas a los niños, por supuesto que sí, aunque se desesperen y se angustien. Bueno, para eso están los espacios de psicología, ¿no? Para eso están los espacios para poder hablar con el otro,
y decir, esto me preocupa, no puedo dejar de hacerle las tareas a mi niño porque no quiero pasar vergüenza, o qué sé yo, cuántas cosas hay ahí. Me parece que ese es como un pedacito que nos muestra algo más. Y pedir ayuda, saber que tenemos y tenemos que pedir ayuda. Eso me parece que es muy importante, tejer redes de colaboración entre papás, escuelas, poder pedir ayuda, poder decir, ¿sabes qué? No puedo más. O sea, ¿no? Y sí, es cierto que hay que seguir, por supuesto que hay que seguir, pero también es un tiempo que nos hace detenernos en nosotros y decir, esto no funciona. Así como está, no funciona. ¿Qué podemos hacer? Esto me parece. Perfecto, muchísimas gracias, creo que ha sido súper enriquecedor. Me quedo con algunas de las ideas que han dicho, más comunicación, más confianza, mayores posibilidades de generar vínculos, menos vigilancia, asegurar lo importante, redistribución de tareas al interior de las familias y procurar mayor autonomía en los aprendizajes. Muchas gracias por todos los aportes de este espacio. Con esto cerramos. Agradezco a ambas todo lo que nos han comentado, agradezco también al público por las reflexiones, preguntas, comentarios que han traído a este espacio que le han enriquecido muchísimo. Y con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una bonita tarde. Gracias. Gracias. Chao. Gracias también, hasta luego.